mi propósito de leer la Biblia completa está como en la mujer el propósito de ponerse a dieta todo el año. Cada enero digo, lo voy a empezar, ahora sí. En un año, hay un plan para acabar en un año, en un año. No es más fácil, Pues no sé, porque yo empiezo y digo, y los primeros días como relojito la agarro, la leo y empecé, me toca leer esto y esto y esto y no, enero no pasa nada, febrero, pero ya en marzo empieza así como que afloja. Bueno, un día que me pase, mañana leo doble, ¿no? Y estoy como acá mi amigo en el ejercicio, bueno, hoy no voy al gimnasio, pero mañana hago 2 rutinas, entonces repongo y no es cierto, no vas a reponer el tiempo. Voy el sábado que no voy y le repongo y no es cierto. Entonces así está mi propósito de leer la verdad. Siendo honesto, llevo ya años queriéndola leer completa, o sea, agarrarla y decir, la terminé, no lo he logrado. Empiezo y normalmente me mentalizo y yo digo, ay, me toca este libro y este libro no me gusta. Pero pues con la Biblia no es lo que te gusta, es todo lo que te conviene. Entonces, la verdad, dije, bueno, voy a empezar hasta buscando estrategias. Dije, el plan que viene en la Biblia o en las que viene normalmente, no me agarro. Dije, bueno, voy a agarrar un libro así la verdad. Dije, voy a agarrar un libro del Antiguo y un libro del Nuevo, ¿no? Me voy a brincar la genealogía. Y voy a agarrar Juan, que es el evangelio donde viene más descripciones a detalle y así empiezo. Entonces me topo con leer cosas, como a todos les ha pasado, si es que leen sus Biblias, con leer cosas que ya había leído, pero no me daba cuenta de los detalles tan pequeños que Dios deja narrados en eso que ya había leído. Y en ese afán de leer, llego a Juan capítulo 6 y veo varios detalles de Jesús en ese. Juan tiene los versículos, o sea, son poquitos. Si tú te vas a Juan, libro de Juan capítulo, no sé, ahí creo que como 20 y tantos, pero son muy extensos. El 6 tiene 60 y tantos versículos, como 70 versículos tiene ahí. 70, está separado en 70 versículos, entonces son largos. Y al final me encuentro unas frases que vienen escritas ahí de Jesús que me rebotan en ese momento. Y es de lo que quiero compartirles. Y me lo confirma Dios cuando Dios habla a través de Pati. Tenemos que creer que Dios habla a través de Pati, o sea, es Dios el que está hablando. Y me caló una palabrita el domingo, eso fue. Hablando de dietas, ¿no? A la mayoría aquí, bueno, y según eso nomás hay dos. Según eso nomás aquí un ególatra que es el Checo, pero a todos nos molesta que nos digan, o sea, sobre todo la mujer, oye, te veo más gordita, ¿no? ¿Cómo, qué se siente, no? ¿Qué se siente? No, bueno, a lo mejor, por ejemplo, yo en mi caso, yo también, a mí eso se me resbala. Yo la verdad digo, pero por eso digo, y volteas y ya ves que el botón no abrocha o cosas de ese tipo, y no. Y el domingo oí que dijo Pati, porque somos obesos espirituales, y obeso me brincó, ¿no? Luego, pues lo espiritual no, pero lo de obesos me caló. Y dije, tenemos que soltar la palabra porque estamos engordando, pero no estamos soltando nada. Y confirmo con lo que yo vengo analizando de este capítulo de Juan, del libro de Juan, del capítulo 6. A ver si alcanzo a darlo todo, porque ya saben que luego me desvío un poquito. Y Dios es tan perfecto en su plan que tú ves el plan de Dios como un rompecabezas y dices, ¿cómo ir a unir las piezas? Porque no le hallo yo cómo Dios le vaya a hacer. O sea, si tú pudieras ver el plan que Dios tiene para ti desde que naciste, y te dice, tú vas a terminar conociendo a Manuel, a Miguel, a Che, a Coque en una iglesia cristiana, y llegas a tus 7 años de vida, por ejemplo, 10, tú dices, pues ¿cómo Dios le irá a hacer? O sea, ¿cómo es que voy a acabar yo hablando de Dios? ¿No? Cuando el pastor le da la palabra a Lupita y le dice, es que tu esposo va a llegar. Yo quiero creer que Lupita dice, pero ¿cómo? ¿Por dónde? O sea, dígame, ¿va a venir Dios y me lo va a traer así de repente? ¿O cómo le va a hacer? Porque uno a veces no entiende los planes de Dios, pero Dios va atando todo. Y algo que no entiendes hoy, lo entiendes mañana, porque Dios tiene un plan. Dios puede ver el futuro en el presente y tu pasado en el mismo tiempo. No se mide por el cronos. ¿Por qué voy a esto? Dios me dijo, o sentí de parte de Dios, empezando el año, desarrollar 2 temas fuertes. Uno que ya traía desde el año pasado, que es el noviazgo y el matrimonio,
Y mi pretexto más grande era, no, Señor, o sea, yo habla, porque luego malinterpreto el Evangelio, no sé por qué estoy hablando de esto, como dice mi pastor, malinterpreto el Evangelio, y hay una partecita que me calaba del Evangelio, me cala, donde dice que tú, no sé si textualmente dice así, que tú juzgues la conducta de otro cuando tu conducta sea perfecta. Algo así, palabras más, palabras menos, dice algo así, no recuerdo ahorita. Si me apoyan con el versículo se los voy a agradecer, donde dice eso. Y yo decía, yo no puedo hablar del matrimonio porque mi matrimonio no es perfecto. Yo no puedo hablar del noviazgo porque no tengo la experiencia como para hablar todo esto del noviazgo. Pero Dios pone las palabras. Cuando Dios quiere que lo hables, Dios pone el tema. Dios pone las palabras. Y Dios me empieza a tratar conmigo de esto para transmitirlo. Ese es un tema que tengo desde el año pasado trabajándolo. Y ahí lo tenía como un obeso espiritual. Ahí lo tengo. Ya, nada de sacarlo, pero dije, no, luego, ahí cuando, pues a nadie le interesa y todo. Y se lo platico así como una plática normal. Ahorita le digo, oye, fíjate que tengo, y le platico 3 temas. Mira, es que es uno es esto, y esto es como lo estoy desarrollando, lo desarrollé. Y luego, perdón, Segunda de Corintios 10:6 es donde dice, creo que ponme la y volteame un poquito mejor para leerlo textual. 10:6, sí. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo lo interpretaba y decía, bueno, yo no puedo hablar de un tema porque si yo no tengo la autoridad moral de hablar de ese tema ahí. Y ahí tengo ese tema del noviazgo atrancado, y cuando se lo platico a Sergio me dice, no, vámonos dando, hay que prepararlo bien y yo te ayudo y lo hacemos de esta manera. Se está cociendo ya para tenerse porque ya no quiero ser un obeso espiritual. Ya no quiero quedarme con esa palabra. Pero luego Dios me dice que hable de la congruencia. La congruencia, la coherencia, ser coherente, no coherederos, eso lo podemos entender rápido, pero ser coherente. Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos lleva un mismo alineamiento. Entonces digo, bueno, Señor, pues no sé cómo, la verdad no entiendo tengo las fichas, pero no sé cómo van acomodadas, tengo los eslabones, pero no sé cuál sigue. Y llego al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y me encuentro 2 cosas que me brincan ahí que tienen que ver con esto que Dios me está pidiendo que desarrolle. Dice Juan capítulo 6, versículo 63, en la Reina Valera dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En la versión Dios habla hoy dice, el Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. El 64 empieza diciendo, pero todavía algunos de ustedes no creen. Y me brincaba esas palabritas, el espíritu que yo les he dado, pero las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y pues a leer el contexto completo otra vez para saber, y le volví a leer y a leer. Bueno, dije, ¿por qué menciona esto aquí abajo? Y en el volverlo a leer y a leer, me encuentro una serie de detalles que no había visto, que no había notado en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, el capítulo 6, y empiezo a describirlos, y es de lo que quiero platicarte el día de hoy y terminar con esto del espíritu. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Fíjate, Juan 6, 66 al 68. No, 66. ¿Siendo bien? Juan, ¿sí? ¿Sí hay o me equivoqué? Ok, dice, desde entonces, la versión Dios ha hablado y dice, desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, un detalle, fíjate ahí de Jesús. No, dije Dios habla hoy. Okay. A veces nos es imposible creer que Dios tenía, bueno, no imposible, no sé cuál es la palabra correcta, creer que Dios tenía un carácter también. O sea, Jesús tiene un carácter también. Pero cuando la gente le hablas allá fuera de Jesús, todo es amor, todo es, si me explico, no hay, o sea, cuando tú le empiezas a decir a la gente que hay versículos que aseguran que Jesús lloró, se sorprenden. Bueno, yo me va a tocar decir, no dice, claro que dice que Jesús lloró. Pero porque, y yo nomás conozco 2 versículos donde dice que Jesús lloró, y siempre me los agarro para sacarlos cuando les digo que Jesús lloró. Y luego le dice a la gente, Jesús se enojó. ¿Y qué es lo primero que relaciona cuando le dice que Jesús se enojó? ¿Cuál versículo te brinca? ¿Qué pasaje viene? El del templo, ¿verdad? Cuando llega y hace un látigo con unas cuerdas y se enoja, y no entendemos el contexto, pero decimos Jesús se enojó, y luego la gente se queda corta en el contexto y dice Jesús se enojó porque estaban vendiendo en el templo, nada más. No, hay que leer a veces el contexto, porque ahí viene la historia de por qué sucede esto. Jesús en Juan 6,
66 llega y les dice a sus discípulos, les dice, o sea, no podían ellos todavía discernir las palabras que Jesús hablaba en ese contexto, en ese tema. Y no sé con qué tono, porque últimamente me han dicho que el tono, la manera en que dice las cosas, ¿no? Pega mucho también. Pero no sé en qué tono, tú ponle el tono que tú quieras ponerle. Pero Jesús voltea con sus 12 discípulos y les dice, ¿ustedes qué? ¿Se quedan o también se quieren ir? Tú ponle el tono que tú dime si Jesús estaba enojado, si Jesús estaba contento. Les dijo, ¿cómo, muchachitos, ustedes, cómo ven? ¿Se quedan o se van? ¿No? Yo no creo, yo Manuel Contreras no creo que se los haya dicho en un tono muy tranquilo. No creo que Jesús haya estado contento. Y te voy a dar el por qué. No creo que Jesús haya estado contento cuando les dijo esto. Es como cuando Jesús le dice también a la mujer que tiene a su hija enferma y va y lo busca, ¿no? En el tono más chulo que le haya dicho, en el tono más hermoso que tú me puedes decir, le dijo, wow, este alimento no es para, le dijo, este alimento no es para, el alimento que estamos dando ahorita es para los hijos, no es para los perros, vuelva más tarde, ¿no? Yo no sé en qué tono se lo dijo, pero en el tono que se había dicho, yo me hubiera sentido ofendido, ¿no? Quizás no hubiera tenido la sabiduría para contestar lo que ella contestó en ese momento. Con estos 12 discípulos pasa lo mismo. Y tú me vas a decir, Manuel, estás exagerando, tú le estás poniendo de tu cosecha, es lo que tú crees. Pero por menos, hay gente que se ha ido a la congregación por palabras menos fuertes. O sea, yo quiero ver que el pastor nos diga un domingo, yo les voy a recordar una palabra. Un día que dijo, mi pastor dijo, es que la puerta está grande. Acabándose empezaron, nos corrió, nos dijo, que te lo juro. Bueno, ya se enteró mi pastor, pues que ya se enteró, ¿verdad? A lo mejor no tenía que enterarse, pero de ver, nos corrió, nos dijo, hasta yo dije, qué fuerte, qué fuerte, ¿cómo dice eso? Lo he dicho varias veces. Sí, lo dijo hace 15 días. Pues yo esa me fui a llorar a la casa, dije, nos corrió, pudieras que diga, nos corrió. ¿Por qué se pone a decir eso si habemos gente susceptible aquí? ¿No? Búrlense porque además alguien sintió, sabe de lo que se habla. Jesús les dice lo mismo. ¿Ustedes qué? ¿Se quedan o se van? La puerta está grande, les dijo igual. Yo no sé si los otros 11 chillaron, pero Pedro se levanta y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, si tú te fijas, Pedro era siempre como el más osado, más arriesgado, más, pues no sé si decir prudente o tan imprudente que era aventado, imprudente que era aventado. Era muy visceral, sí. Pero también como que eso visceral lo llevaba a no callarse aquello que encima es con los extremos. Porque Pedro, sus discípulos venían con él. Fíjate el contexto, venían con él y venían de escuchar todo lo que había pasado antes de que Jesús les dijera estas palabras. Nosotros no convivimos con nuestros pastores toda la semana, solamente los vemos 1 hora el miércoles, 2 horas el domingo, y los que van a hacer un discipulado pues los verán un poquito más. Pero somos buenos a veces para decir, llegó enojado, y yo qué culpa tengo. Aquí sí va a venir de buenas, sino que no venga. Nunca he llegado enojado. Pero Jesús mismo se enoja, pastor, por lo que viene pasando. Te voy a poner el contexto. Le contesta Pedro, tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué Jesús les mencionó esta palabra? Si tú lees el contexto te vas a encontrar con que Jesús venía con una serie de emociones, porque yo no encuentro donde Jesús no sienta esas emociones, donde no lo lleve a la tristeza, al enojo, que lo controlaba y tenía un dominio propio. Exactamente, eso es muy cierto, pero sí lo llega a manifestar. Mira, en Mateo 14, del 12 al 15, la versión Dios habla hoy. Mateo 14, del 12 al 15. Está hablando de la muerte de Juan el Bautista, y enseguida pasa esto que yo te voy a narrar en Juan 6, todo el capítulo de Juan 6. Dice, llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo, Juan decapitado, y lo enterraron. Después fueron y le avisaron a Jesús.
Y enseguida pasa esto que te narra Juan, el capítulo de Juan 6. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí solo en una barca a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Y es cuando en Juan 6 narra que Jesús llegó y vio todo el lugar lleno, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Yo lo que leo es que, no sé si tú me entiendes el contexto, lo que leo es que Jesús recibe la noticia de que Juan había sido decapitado, se llevan el cuerpo y le avisan, y Jesús decide apartarse porque dice la Biblia que se fue solo. Yo no sé si le conmovió, era su primo, casi nacieron a la par, se llevaban 6 meses más o menos. Es como cuando tú creces con un primo hermano que fueron como confidentes, como amigos, y era de alguna manera, no sé si se me entienda, era como el sucesor de Jesús, era el que venía avisando que Jesús venía, ¿sí? ¿Cómo era el respeto del uno al otro? Que cuando Jesús llega a ser bautizado, Juan le dice, yo sé que eres mi primo, pero sé quién eres tú. Yo no soy digno ni siquiera de atarte las correas de tus zapatos. No sé si me explico la relación que había. Jesús se entera de que fue muerto. En la manera en que fue muerto, fue un capricho de una persona, a petición de que este hombre habló la verdad también, de que habló la verdad, a lo mejor no en el lugar preciso, pero habló la verdad. Entonces todo esto llega a Jesús y Jesús decide ir solo a algún lugar. Si tú juntas los contextos de los evangelios, también te das cuenta que los discípulos venían, por así, no sé si usa la palabra correcta, venían de una campaña de evangelización también. O sea, ese suceso se juntan varias cosas. Es cuando Jesús los envía y dice que los milagros, los prodigios los siguieron porque fueron en el nombre de Jesús, y vienen ellos con todas sus emociones a contarle. Jesús trae estas emociones, se aparta, y cuando se aparta se da cuenta que la gente lo está siguiendo, y llega a un lugar donde hay 5,000 hombres, más mujeres y niños, y dice que Jesús, ya sabiendo, sabiendo qué habrían de contestar, les pregunta a sus discípulos. Imagínate esto, los discípulos, para que veas qué es lo que empieza a poner a Jesús en ese tono que yo le doy, que quiero transmitirte y tú saques tu criterio. ¿Cómo lo empieza a poner? Que Jesús dice, a ver, estos vienen de que los milagros los sigan, los prodigios en mi nombre que yo los envié, los sigan también, de hacer cosas grandes, y les hace una pregunta. Dice el Evangelio de Juan que ya sabiendo la respuesta les hace una pregunta y les dice, oigan, ¿y cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Juan 6 del 5 al 9. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe. Ahí noto yo, es cuando digo, lo leo detenidamente el Evangelio de Juan y digo, a veces Jesús hace algo en nuestra vida con una intención, a ver cómo vamos a reaccionar. Jesús sabe que estos vienen de ver los milagros en su nombre, y una pregunta tan simple que les dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y Felipe le dice, no sé, ni 200 salarios alcanzarían para darles de comer a todos estos. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un fíjate el criterio de uno que viene de hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Ni siquiera 200 salarios alcanzarían para darles un poco de alimento, lo que le contesta Felipe. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, porque luego le ponemos a Jesús, pero pues ¿qué es esto para tanta gente? Le dice. Ni de mordida. A menos que fueran unos virototes de la central, de esos que hacen así, enormes, y les tocaría ¿verdad? Te voy a decir algo, te voy a repetir confío en que es Dios el que habla, pero quiero que me entiendas esto. Ellos en ese momento se vuelven de mente escasa, viniendo de ver los milagros, los prodigios de Dios, se vuelven de mente escasa.
Y le dice, no, pues no, definitivamente no hay como darles de comer. Jesús respondió, díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, o sea, no poquito como decía Esteban, cuando ya estuvieron satisfechos, les dijo, recojan todo lo que sobra, y se llenaron 12 canastas. Empieza a ver el contexto. Jesús dice, oye, o sea, yo imagino que Jesús dice, ¿cómo puede ser que estos vienen de ver cosas grandes? Y les pregunto, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y lejos de tener una reacción, ya no digo de fe, sino de pérdida positiva, de decir, pues tú di, Señor, o sea, tú di, ahorita, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que, o ya fuimos capacitados? Porque nos fueron enviados, ya habían sido capacitados, dice la Escritura, que ya habían sido capacitados por Jesús mismo. Y ellos todavía dicen, pues no, pues ¿cómo le? Se voltean a ver, yo creo, Esteban, y no sé, Felipe, ¿tú cómo crees? No, pues tú, Esteban, no, pues no, ¿cómo vamos? Ni trabajando un año les damos de comer a estos. Dice. Así estamos como congregación. Lo que pasó en Juan 6 sigue pasando hasta la fecha a veces, en las congregaciones, en nuestra persona. Jesús nos dice, tienes este problema. Ya tan rápido. Yes. Todavía no empiezo. No, todavía no empiezo. Me siento como cuando round 12, que pasa que cuando recién me siento. No, bueno, no voy a alcanzar, pero Jesús nos sigue cuestionando de esta manera seguido. Tienes este problema, ¿qué vas a hacer? ¿Has visto mis milagros, mis prodigios? Por algo estás aquí. Por algo estás aquí. ¿Has visto la palabra, has visto la mano de Dios? ¿Qué vas a hacer? Nos dice. No, Señor, pues no sé. Ante una deuda, nos dice Jesús, ¿qué vas a hacer? No, Señor, pues ni yendo a tal lugar y que no, uno se empieza a bloquear, no. Pues, y contestamos, pues por ahí veo una puerta pequeña, pero no, es muy escasa, no alcanza. Son solamente 5 panes y 2 pescados, no alcanza. Jesús, o sea, los problemas nos presentan y Jesús nos dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Enseguida, pues ya leímos, Él multiplica los panes, los pescados, todos comen. Dice la Escritura, sigue leyendo en Juan 6. Si quieres, porque sé que puedes, si quieres, léelo en tu casa para que veas que no es mentira todo lo que te estoy diciendo. Dice que Jesús se volvió a apartar y los discípulos se fueron, se adelantaron. Como 6 kilómetros se fueron. Y Jesús se vuelve a apartar. Yo no sé si se vuelve a apartar porque dice, nunca te ha tocado esas que quieres estar solo y llega tu tía, tu vecino, tu amigo y tú dices, no, quiero estar solo, no tengo ganas de hacer nada, no sé, traigo flojera, traigo una angustia. Y cuando más solo quieres estar, a veces llegan y no te dejan estar. Entonces ya dices, por fin, ya a las 11 ya se fueron, ya. Y se va a esa visita y llega otra, todavía, no manches, otra vez ahí. Entonces Jesús se vuelve a apartar. Se vuelve a apartar. ¿Con qué intención? No lo dice y no voy a rellenar sus huecos porque se va a especular. Sí, será decirte mucho de cosas que no sé. Pero te vuelvo a repetir, venía tú empiezas a llenar los huecos con lo que Dios te diga. Venía de enterarse de lo de Juan el Bautista. Venía de ver que aquellos discípulos que querían contarle grandes historias no podían ni siquiera resolver el problema de sustentar a 5,000 hombres. Jesús les dice cómo en ese momento. Les dice, miren, escúchenme, denme los 5 panes, denme los pescados. Así se hace, muchachos. Padre, gracias. Gracias, no sé cuál sea la oración. Dice que da gracias al Padre porque todos son llenos en ese momento y ajustan las cosas que Él dio. Se vuelve a apartar. Por los muy tercos lo vuelven a seguir. Lo vuelven a seguir. Llegó hasta otro lado. Alcanza a sus discípulos caminando sobre el agua. Se les presenta. Les dice no tengan miedo. Y se va con ellos a otro lado muy lejos. Los 5,000 hombres que iban con mujeres y niños lo vuelven a seguir. Y Jesús les dice, por este tiempo, que yo creo que sí estaba algo, no sé, estresado, molesto, porque les dice, Juan 6, 10, 14. Juan 6, del 10 al 14. Jesús les respondió, no, eso no lo multiplica, perdón. Juan 6 del 24, ¿por qué me lo pones del 24?
Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscarlo, otra vez a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo te viniste para acá? Jesús les dijo: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Les dice: o sea, ustedes vienen, esto sí lo va a reinar a lo mejor, ustedes vienen a ver qué sacan. Y así hay gente que sigue buscando las congregaciones, no te digo nuevos, gente que ya tiene tiempo en el evangelio, sigue viniendo a ver qué Jesús le da. No queremos dar nada, ni los 5 panes, ni los 2 pescados como el niño los dispuso. Viene nomás a ver qué Dios le da. Si, ejemplo, si hay una palabra que dice que no hay un justo desamparado ni su simiente mendigando pan, es más fácil venir para que el pastor ore y mientras las cenas sean llenas, que yo declare esa palabra que ya me fue enseñada. No sé si me estoy explicando. Jesús les dijo: si es por el pan, ya no me sigan. Ya les expliqué cómo se hace allá. En el otro lado del lago ya les expliqué. ¿No entendieron? Por lo que hoy tengan, den gracias a Dios y Dios no los va a dejar insatisfechos. Por lo que hoy tengan. Por lo que hoy tengan, les dice: den gracias a Dios y Dios no los va a dejar insatisfechos, por mínimo que parezca. Pero Jesús les vuelve a decir, yo no sé si en un tono te vuelvo a repetir, enojado o muy contento, les vuelve a decir: ustedes me buscan porque tienen hambre y no han sido saciados. Y no han sido saciados porque ustedes quieren pan físico. Ustedes no me quieren a mí, que soy el pan que desciende del cielo. Ustedes quieren alimento físico nada más. Y Jesús, yo siento que a veces nos sigue, a mí me sigue contestando de esa manera. Un día sentí, y te voy a sentir, sentí porque no he querido reconocer que Dios me decía: y si te quito todo lo que te he dado, y estamos hablando de físico, ¿me amarías igual? De veras que fue una pregunta que me puso contra las cuerdas, te lo juro. Ay, Manuel, qué falto de fe eres, pero ¿sabes cuánto le dijeron? ¿Cuánto le han dicho como a Jesús como Pedro? Le dijo: yo mi vida doy por ti, yo te seguiré y quítame todo y déjame y te sigo de todos modos. Y no los he vuelto a ver, ni siquiera congregándose. Entonces yo le dije como Pedro: Señor, tú me conoces, no tengo ni el valor para contestarte, tú me conoces. Pero si mi corazón está puesto en eso, quítame de eso. Si tú preguntas porque sabes que mi corazón está puesto en eso, enséñame a amarte sobre todas las cosas. Enséñame a seguirte a pesar de, aplicar los principios que me has dejado, que es establecer tu palabra, que es de lo que le estoy hablando. De hablar las palabras de Dios, que son espíritu y son vida, y no seguirte solamente porque tú me das y me das y me das y me das. Enséñame a decir también: heme aquí, envíame a mí. Ahí no acaba el problema de Jesús. ¿Ya? Bueno, ahí no acaba el problema del por qué llegó a decirles: ustedes también se quieren ir. Más adelantito les dice: pues danos, después de haberlos alimentado, le dicen los judíos: pues danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Después de que los había alimentado, le dicen: pues danos una señal. Y ellos sabían que Jesús les podía contestar: ¿no acaban de ver lo que hice con 5 panes y 2 pescados? Y se adelantan y todavía pues yo siento que le pican un poquito más y le dicen: a ver, está bien, nos diste de comer a 5,000 o a 20,000 personas, nos diste de comer a 10,000 personas con 5 panes y con 2 pescados. Pero te tenemos una noticia, Jesús. Moisés de la nada, sacó agua de una piedra. Le dicen la gente que los acaba de inventar, Moisés sacó agua de una piedra y esa agua nos sirvió, o le sirvió a nuestros antepasados, y no ocupó 5 panes y 2 pescados, el pan caía del cielo, les dice. Y Jesús les contesta: aún con ese pan y esa agua, todos perecieron en el desierto, les dice, todos murieron ahí. Y es cuando les dice: yo soy el pan de vida. Tú sigue leyendo, ya se me acabó. Tú sigue leyendo. Quiero que llegues al punto donde Jesús les dice a ellos también: ustedes también se quieren ir. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Este pan de nada les sirvió, les dice. O sea, que Dios los sustentara, nomás los hizo chiquiones y sangrones y más para ellos de nada les sirvió. Ninguno alcanzó la tierra prometida. Entonces yo entiendo que no es con lo que Dios me pueda dar de físico, es con lo que yo pueda entender de su palabra, con lo que me voy a sostener todo el tiempo. Es con la revelación de su palabra con lo que me voy a sostener. Es que a veces Dios dice, es que ya no te lo voy a dar así, necesito que tú empieces a declararlo. Cuando en Génesis Dios dijo que se haga la lumbrera, que se haga las tierras, que se haga la luna, ya estaba en la mente de Dios. Pero hay una palabra que dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y Dios dejó de ser un obeso espiritual, digo, eso en el buen sentido, pero Dios, no porque fueron, o sea, me refiero que nosotros tenemos la palabra, pero no la soltamos. No la soltamos. Y las palabras que Dios ha puesto en nosotros son espíritu y son vida. O sea, ese pensamiento que tenemos de parte de Dios, lo tenemos que soltar para que sea espíritu y sea vida, y se vuelva una realidad. Yo empecé a experimentarlo y yo decía, siempre digo, no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero yo me acuerdo que una vez escuché a la pastora decir, bueno, no me lo dijo así, pero yo sí recibí el mensaje, que su fe, o sea, su fe va más allá. Ok, no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero le voy a poner más porque la fe me da para más. Y tú aderezas mesa delante de mis ojos. O sea, eso que has puesto en la cena se les hace exquisito a mis hijas, deliciosos, se los saborean, se le antojan. ¿Sí me explico? No solamente dijeron gracias por los frijolitos que nos has dado, o sea, sí, gracias, pero gracias porque estos se deleitan comiéndoselo. Y me das gracias porque se lo disfrutan. Entonces yo pensé decirle a Dios, gracias porque hay alimento, pero hay alimento del mejor y abundante, y tengo carne, y tengo para compartir, y tengo buen alimento. O sea, no solamente tengo alimento, eso es solamente una parte de la bendición. Tengo buen alimento en mi refrigerador, tengo de lo mejor que tú has dado, ¿sí? Tengo abundante, y lo disfrutan. Y puede ser mejor y no disfrutarlo. Y porque pones el clima perfecto en mi hogar para disfrutarlo como familia. O sea, vamos más allá de lo que Dios está poniendo. No te alcancé a compartir lo que te había, espero poderlo compartir después. Y para que Dios te siga. Lee Juan 6 y analiza los detallitos ahí que Dios deja.